Vincent vivió una vida tumultuosa y emocionalmente intensa. Es increíble cómo de él se dicen muchas cosas. Se dice que tenía epilepsia, que padecía de trastorno afectivo bipolar, que se intentó suicidar en alguna ocasión y que tenía hipergrafia, que era una manera maníaca y compulsiva de escribir, que le afectaba la soledad y sus historias de amor prohibidas, que se insolaba en grandes periodos de tiempo y que en un episodio maníaco pintó 500 obras en 3 meses. También se le atribuyen algunas internaciones en hospitales psiquiátricos y que finalmente, después de mucho caos mental y una incansable lucha en su salud, se suicidó. Otros dicen que estas teorías simplemente son producto de personas que quieren generar historias trágicas, que él nunca padeció bipolaridad y mucho menos esquizofrenia, que tenía trastorno de ansiedad y esto era lo que le producía ataques de pánico, y lo que algunos consideraban como episodios psicóticos eran crisis epilépticas, que para ese entonces no se lograban diferenciar con claridad y se confundían con otro tipo de patologías, que en realidad no se cortó la oreja y que esto fue producto de una discusión, que lo asesinaron por accidente y que no era el vagabundo que todos piensan. Actualmente existe un gran debate, dado que ambas historias tienen diferencias abismales. No sé si alguien en algún momento tenga la razón o podremos saber verdaderamente qué sucedió. Lo que sí es cierto es que Vincent Van Gogh no era una persona común y corriente. Su psicología era compleja y digna de un análisis clínico. En este video vamos a analizar hechos puntuales de su vida, para que de paso aprendas acerca de varios trastornos que con o sin argumento se le atribuyen a nuestro personaje. Fue el sustituto de su hermano muerto. Vincent recibió el mismo nombre que le habían puesto a su hermano que nació muerto exactamente 1 año antes. Ustedes creerán que esta es una conducta totalmente típica, pero en realidad haberle puesto el mismo nombre nos muestra un poco acerca de cómo era la psicología de sus padres y cómo asumieron el duelo de este hijo. Él pudo haber sido el sustituto emocional de sus papás. Ser un hijo reemplazo es un fenómeno psicológico que se le atribuye a niños que nacieron muy poco tiempo después de la pérdida de otro hijo. Estos niños, por lo general, llegan a ser utilizados de forma inconsciente por los padres, como un recurso emocional incorrecto del manejo del duelo. Esto no significa que ellos querían voluntariamente y de forma consciente reemplazar una vida por la otra. Solamente mientras se ajusta y mientras procesa el dolor, puede tomar ciertas herramientas de catarsis incorrectas. Esto puede generar problemas emocionales en la vida del niño, dado que produce confusión y dificultades en su identidad, lo cual puede afectar su desarrollo personal y su estabilidad emocional. Es probable que Vincent sintiera a lo largo de su infancia y adolescencia una sensación de insuficiencia y una presión dada la responsabilidad emotiva que le fue impuesta. Este tipo de casos genera en los niños una baja autoestima, una sensación de no pertenecer y una carencia afectiva que puede desencadenar en trastornos mentales. Desde la psicología, no es recomendado no solamente no ponerle el mismo nombre, sino lograr hacer la diferencia entre el duelo por la muerte y, por otro lado, la nueva vida. De esta manera se quita presión y responsabilidad afectiva al niño y se da a la mente el tiempo y el espacio cognitivo para no mezclar ambas cosas y no generar problemas psicológicos mayores. Historias de amor prohibido. Algo en lo que todos coinciden es que Van Gogh tenía una fijación muy marcada por relaciones amorosas tormentosas. Por lo general, se enamoraba de personas que no le correspondían y se involucraba sentimentalmente con personas que no eran aceptadas en su entorno social, ni familiar, ni religioso. Es como si él tuviera o encontrara una fascinación en estar dentro de un vínculo tóxico.
Tengo continuamente relaciones amorosas más imposibles e inadecuadas, de las cuales, por regla general, solo emerjo con vergüenza y desgracia, le contaba a su hermana en 1887. También indicó lo siguiente a su hermano Theo: no es la primera vez que no puedo resistir ese sentimiento de amor y afecto por aquellas mujeres a las que los clérigos condenan y desprecian de manera soberbia desde el púlpito. Claramente, esto está muy relacionado a la dependencia emocional, ya que eran muy notables sus marcadas carencias afectivas y su exagerada necesidad de sentirse amado y necesitado. También tenía una adicción por experimentar emociones muy fuertes ligadas a la vida sentimental. Él era una persona con un apego ansioso, capaz incluso de ponerse en situaciones de riesgo emocional con tal de continuar con un vínculo y no sentirse rechazado. En una ocasión tuvo una relación con una prostituta llamada Siam. Él le ayudaba económicamente y quería ser una especie de salvador para su vida, lo cual es bastante común en personas con apego ansioso y dependencia emocional. Esto se evidenció en una de las cartas a su hermano, dado que él le decía que si seguía con ella no le iba a continuar ayudando económicamente, a lo cual él le respondió: me necesita, y eso me hace sentir bien. La necesidad de sentirse indispensables en la vida de alguien nos da una sensación de pertenencia y propósito, lo cual valida la teoría anterior de que Vincent tenía serios problemas de autoestima e identidad. Entonces pensé para mí mismo que me gustaría estar con una mujer. No puedo vivir sin amor, sin una mujer. Daría todo en la vida por tener algo infinito, algo profundo, algo real. Internaciones en hospitales psiquiátricos. Algo en lo que todos coinciden es en sus internaciones en hospitales psiquiátricos. Algunos indican que no era precisamente el psiquiátrico de las películas, con protección en las paredes, camisa de fuerza y mucho menos torturas. Algunos conocedores de la historia de Van Gogh aseguran que era un lugar de descanso a la cual iba a internarse para controlar sus ataques de pánico. Desde ese lugar pintó la famosa obra La Noche Estrellada, que para algunos es una representación alegre de París. Existe la teoría de que pasaba por un episodio maníaco dado el supuesto trastorno bipolar que padecía. Por lo tanto, realizó la pintura dado un estado psicótico que atravesaba. Pero puede ser igualmente que estuviera compensado en el momento en que decidió hacer la obra. Y en este caso es muy importante que analicemos el supuesto trastorno bipolar que padecía. Recordemos que la bipolaridad afecta los estados de ánimo de una forma muy drástica, es decir, pasamos de estar con un ánimo notablemente bajo, casi depresivo, a uno notablemente alto al punto de la euforia. Las personas en esa fase maníaca eufórica logran tener conductas repetitivas y compulsivas, es decir, dado a la exagerada energía y motivación que presentan en ese momento, pueden tener una distorsión de la realidad y generar una visión mucho más colorida de la vida. Pero también hay que tomar en cuenta que una persona dentro de un hospital psiquiátrico está bajo medicamento y seguramente bajo ayuda terapéutica. Era muy probable que él se encontrara compensado, es decir, en un estado de eutimia, de tranquilidad. De esa manera, para él era mucho más sencillo pintar una obra donde se reflejaba un poco más de emociones positivas al encontrarse estable. Autolesión. La famosa historia de la oreja de Van Gogh. Hay dos teorías principales en esta historia. Una es que en un episodio psicótico se la cortó y se la llevó a una prostituta de la cual estaba enamorado. 2. Que discutió con un amigo y en medio de la discusión se pusieron a pelear y terminó agrediéndolo. No sé ustedes, pero para mí ambas historias me hablan mucho de un estado mental alterado. Vamos a plantearnos ambas posibilidades. Si la primera teoría fuera cierta, es muy probable que el trastorno de Van Gogh era mucho más profundo que un trastorno ansioso e incluso bipolaridad. Allí es donde sale la teoría de que tenía esquizofrenia y que podría haber padecido alucinaciones visuales o auditivas y una alteración en la sensopercepción. Esto lleva a algunos pacientes a realizar conductas autolesionantes,
mutilando partes de su cuerpo o generando conductas peligrosas para la integridad de los demás. Si la segunda fuera correcta, ¿qué tipo de relación exactamente tendrías que tener para que en una discusión con un amigo termine agrediéndote de esa manera? Ya sabemos que Van Gogh tenía una inclinación por las relaciones amorosas tóxicas y que tenía una dependencia a su hermano, lo cual era muy probable que en sus relaciones de amistades también tuviera conductas desequilibradas. Esta teoría confirma una vez más que sus problemas afectivos iban relacionados con una inminente carencia de valía y afirmación, es decir, una necesidad patológica de afecto que por lo general lleva a las personas a soportar relaciones tóxicas o generar vínculos emocionales tormentosos con todos a su alrededor. La vida de este famoso artista es compleja. Tiene múltiples detractores, pero también personas que empatizan con él. Existen muchas teorías, muchas historias, debates, libros y muchísimo material. Lo que sí puedo asegurarles es que definitivamente Van Gogh tenía problemas de salud mental. Otra cosa para tomar en cuenta es que todo esto pasó en los años 1800. La psicología es una ciencia que está teniendo avances rápidos, pero solamente en los últimos años. Lo más triste de esta historia es que sea lo que sea que haya tenido, no tuvo una ayuda a tiempo, no tuvo un diagnóstico correcto y por supuesto pudo haber tenido otro final. Si te interesa más contenido sobre este y quieres analizar algún personaje o síndrome o trastorno en específico, déjalo en los comentarios. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando esté listo el próximo video. Esto es El Mundo de la Mente.